Fíjense qué esquema tan chulo, ¿verdad? Costaría tal vez un poco de trabajo comprenderlo, pero les aseguro que en algún momento van a poder saber de dónde sale cada una eh, de estos conceptos, de estas moléculas. Ese es el esquema que resume la respiración celular. Es un esquema muy didáctico en el que nosotros podemos comenzar a ver la glucosa como la molécula inicial y la molécula fundamental de la respiración celular. Primero porque es un monosacárido muy abundante, después porque es muy fácil de metabolizar y la célula lo va a utilizar como un proceso en el que se producen cofactores reducidos como del tipo NAD y también un proceso en el que se producen moléculas de ATP como energía metabólicamente útil para que la célula lo pueda utilizar en cada una de sus funciones. Más adelante vamos a ir viendo y detallando este esquema más a profundidad. La respiración celular es un proceso mitocondrial, como habíamos visto en clases anteriores, en la cual se van sintetizando enlaces químicos que son ricos en energía, enlaces químicos que están cargados de una energía potencial que puede convertirse en cualquier momento en energía metabólicamente útil, que es lo que nosotros conocemos como adenosín trifosfato. Si nos damos cuenta, esta es una célula. La glucosa entra a la célula a través de unos transportadores que son abiertos por la insulina y que están localizados en la membrana celular. Y una vez que la glucosa entra a la célula, ocurre la glucólisis. A partir de la glucólisis, como les dije antes, va a producir NAD reducido, va a producir ATP y también piruvato. Y este piruvato en presencia de oxígeno pues se convierte en acetil-CoA, que es un proceso que ocurre en la mitocondria, y el resto ya de las actividades de la respiración celular van a ocurrir en la mitocondria. Aquí tenemos la conversión de piruvato en acetil-CoA, el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y también la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Fíjense la cantidad de moléculas de ATP que pueden salir de la mitocondria durante este proceso de respiración celular. Habíamos hablado también un poco de la organización del metabolismo. Sabemos que el metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren en una célula o un organismo con vida y que le permite obtener todas las herramientas para mantener la vida, para realizar todas sus funciones vitales. Este metabolismo se organiza en dos vertientes. Una vertiente que se caracteriza por sintetizar moléculas complejas a partir de moléculas simples, que es lo que nosotros conocemos como anabolismo, un grupo de reacciones químicas que requieren ATP o adenosín trifosfato, energía metabólicamente útil para poder ir enlazando esas moléculas pequeñas, y que implica también reacciones químicas de reducción que utiliza el NAD-fosfato como un aportador de electrones. Cuando las reacciones químicas se caracterizan porque consumen energía para que ellas ocurran, entonces entran en un grupo de reacciones que se llaman reacciones endergónicas. Pasa lo contrario con el catabolismo, la otra forma de ver el metabolismo, que son reacciones químicas de degradación o ruptura de moléculas grandes hasta convertirla en moléculas más pequeñas. Esta degradación implica la ruptura de enlaces químicos que tienen energía en ellos, y por tanto esa energía es liberada en forma de ATP a que la célula la pueda utilizar en sus diferentes funciones. La organización de estos dos procesos metabólicos, tanto el catabolismo como el anabolismo, está vinculado a través de un grupo de sustancias que se llaman metabolitos intermediarios, que son metabolitos comunes a varias vías metabólicas y que sirven de enlace a una y a otra, y al mismo tiempo forman lo que se llama una encrucijada metabólica, que es esa conexión que
que tienen las vías metabólicas y que dependen de un sustrato, un producto de una vía para que otra vía pueda comenzar a correr. Otra cosa importante sobre las vías metabólicas es que ellas están localizadas en las diferentes compartimentalizaciones celulares, lo que quiere decir que hay enzimas, por ejemplo, que son exclusivas del citoplasma, hay enzimas que son exclusivas de la mitocondria, y dentro de la mitocondria, por ejemplo, hay enzimas que son exclusivas de la matriz mitocondrial o algunas de la membrana mitocondrial interna, y eso va a hacer que las vías metabólicas tengan una localización específica en la célula. Algunos sustratos o algunos productos van a necesitar transportarse a través de difusión simple o a través de transportadores de difusión facilitada de un lugar a otro para que pueda ser utilizada en la vía metabólica que corresponde. Todas estas reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro organismo ocurren debidamente reguladas, es decir, hay enzimas que son enzimas reguladoras que normalmente están localizadas en las primeras reacciones químicas de las vías para poder hacer cumplir el principio de máxima economía, que es un principio inherente a la regulación enzimática, lo que quiere decir que una vez que estas enzimas reguladoras estén localizadas en los inicios de las vías, pues entonces si no se necesita que se realice, se ahorrarán los sustratos siguientes. Este es el esquema general del metabolismo. Nosotros conocemos estas macromoléculas, los polisacáridos, especialmente el glucógeno que se almacena en los animales, los triacilgliceroles, los lípidos que tienen función de almacenamiento energético, y las proteínas. Estas son las macromoléculas a partir de la cual nosotros vamos a obtener energía. En una primera etapa del metabolismo, lo que va a ocurrir es la hidrólisis de estas macromoléculas. El glucógeno lo vamos a hidrolizar hasta glucosa, los triacilgliceroles lo vamos a hidrolizar hasta ácidos grasos y glicerol, y las proteínas lo vamos a hidrolizar hacia aminoácidos. Esa es la primera etapa, es una etapa que se caracteriza porque no se produce nada de energía. Viene otra etapa, la segunda etapa, en la que nosotros vamos a oxidar esta molécula de glucosa hacia ácido pirúvico en un proceso que se llama glucólisis. Vamos a oxidar también estos ácidos grasos hasta acetil-CoA, que esta flecha representa un proceso que se llama beta-oxidación de ácidos grasos, y vamos al catabolismo de los aminoácidos en un proceso que se llama desaminación para producir también acetil-CoA. Fíjense que los tres metabolismos de los glúcidos, de los grasos y de los aminoácidos convergen en un metabolito común, que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA, una vez producido, pues se convierte en el alimentador principal del ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs en un productor de cofactores reducidos que van a ir a la cadena transportadora de electrones y por fosforilación oxidativa me van a permitir, a partir de ATP y fosfato inorgánico, producir moléculas de ATP. Este es el esquema general del metabolismo, que es importante que ustedes lo dominen. Aquí en azul está el proceso que me permite, a través de varias reacciones químicas, convertir moléculas de glucosa en ácido pirúvico. Este proceso se llama glucólisis. Aquí tenemos la oxidación de los ácidos grasos hasta acetil-CoA, beta-oxidación de ácidos grasos. Y tenemos el catabolismo de los aminoácidos, que a través de una desaminación me permite obtener acetil-CoA a partir también de los aminoácidos. Ya en amarillo tenemos los tres procesos fundamentales que corresponden a la respiración celular, que son el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Tres procesos que ocurren exclusivamente en la mitocondria de nuestras células. El metabolismo, es decir, el catabolismo y el anabolismo, están vinculados a través de tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el aspecto energético, es decir, en el catabolismo se libera ATP, energía metabólicamente útil, que las reacciones anabólicas más adelante van a utilizar para ya poderse producir a través de cofactores reducidos, que normalmente generan un potencial reductor
a partir del NAD-fosfato, y el anabolismo va a requerir este poder reductor para que ocurran las formaciones de nuevas moléculas o de moléculas más complejas. Y se relacionan también ambos a través de los sustratos y productos. Es decir, el catabolismo genera a partir de moléculas complejas, moléculas más simples, y esas moléculas más simples van a ser utilizadas por el anabolismo para poder generar otras moléculas complejas. Fíjense que hay un vínculo como si fuera un círculo vicioso entre ambos procesos. De hecho, lo fisiológico es que estos procesos estén todo el tiempo trabajando. En algún momento va a estar más activo el metabolismo de tipo anabolismo, en algunos el metabolismo de tipo catabolismo, pero siempre van a estar muy activos. El metabolismo está organizado en vías metabólicas cerradas, como es el caso del ciclo de Krebs, donde el sustrato de la primera reacción química es también el producto de la última, y en vías metabólicas abiertas, como es en el caso de la glucólisis. En el caso de la glucólisis tenemos un sustrato inicial, que es la glucosa, y producto final, que es el piruvato. Pero fíjense que en el ciclo de Krebs es una estructura cerrada, de una forma, podemos decir cerrada, porque el ciclo se conecta con muchísimos otros vías metabólicas, pero el acetil-CoA y el oxalacetato son los dos primeros reactivos del ciclo, y fíjense que al final el último producto es también el oxalacetato. ¿Qué cosas es importante que ustedes reconozcan de la vía metabólica? En las vías metabólicas, una reacción química, vamos a poner este ejemplo, la primera reacción del ciclo de Krebs, un sustrato, que es el acetil-CoA, se condensa con otro sustrato, que es el oxalacetato, y me va a dar como resultado citrato. Esta reacción química está catalizada por una enzima. Pero ¿qué pasa? Que existe una dependencia entre las enzimas que actúan de manera consecutiva, porque este citrato ahora se convierte en el sustrato de la segunda reacción química. Es decir, este que en un momento fue producto, ahora se convierte en sustrato, y eso es importante porque las reacciones químicas están relacionadas una con otra. Y otra cosa importante también que deben recordar es que todas las vías metabólicas están reguladas. Hay una enzima localizada en los inicios casi siempre de las vías metabólicas que va a regular el proceso completo, cómo ocurre con mayor actividad, cómo ocurre con menor actividad, y así sucesivamente. Cuando hablamos de respiración celular tenemos que sacar un plato aparte para esta molécula, para esta aldohexosa, que es la glucosa, que es la reina del metabolismo, la principal fuente energética de los seres vivos, y a sabiendas de que hay otras moléculas que pueden funcionar como energía, pero que al final casi todas se convierten también en glucosa, por lo que decíamos que era una molécula muy fácilmente metabolizable, y la célula la iba a utilizar a ella con más frecuencia para producir energía metabólicamente útil y así poder cumplir con sus funciones en dependencia de la célula que estemos hablando. Contracción muscular en el caso del músculo, transmisión de impulso nervioso en el caso de las células neuronales, transporte de nutrientes en el caso de un ejemplo típico de las células vegetales, y en la síntesis de proteína y síntesis de otros compuestos que la célula necesite según sus necesidades. Y bueno, la energía metabólicamente útil es el ATP, que es un nucleótido formado por una adenina, por una ribosa y por 3 grupos fosfatos. Este nucleótido es un transportador importante de energía que lo vamos a utilizar en muchos procesos por ahí, lo van ustedes a poder ver. Para que la glucosa se convierta en ATP en el citosol de la célula, necesita la secuencia de varias reacciones químicas controladas, reguladas enzimáticamente, y entonces de esa forma, gracias a la acción de todas esas enzimas, se obtiene la molécula de adenosintrifosfato o de ATP, que sí la célula la va a poder reconocer sin ninguna dificultad como su fuente energética. El ATP es un nucleótido presente en el ADN, presente también en el ARN. Está formado por una adenosina,
que se compone de la adenina y la ribosa, en este caso, y también por 3 grupos fosfato, como habíamos dicho. Vamos a ver en otra imagen estos enlaces entre los grupos fosfato, que son los enlaces considerados enlaces de alta energía. Fíjense, aquí están las líneas onduladas que yo quiero que vean de manera especial porque son los enlaces de alta energía. Cuando entra una enzima y comienza a hidrolizar este enlace, pues se libera una gran cantidad de energía que la célula va a utilizar. Cuando yo hidrolizo este primer enlace y rompo el enlace y libero un fosfato inorgánico, pues me quedaré entonces con 2 fosfatos inorgánicos. Y lo que antes era un ATP ahora se convierte en un ADP. Un ADP porque le quedan 2 grupos fosfatos. Y si yo necesito un poco más de energía todavía, pues entonces entra otra enzima, hidroliza el otro enlace con el ATP y me voy a quedar con un AMP. Estas siglas quieren decir ATP, adenosin trifosfato, ADP, adenosin difosfato y AMP, adenosin monofosfato. Y entonces ya sabemos que necesitamos continuamente estar produciendo ATP para poder realizar todas nuestras funciones. Y recordar también que los alimentos son las fuentes principales de esta molécula energética. Los alimentos que nosotros consumimos nunca van a pasar como tal al torrente sanguíneo o a una célula en específica, sino que van a tener que ser oxidados para poder ser convertidos en ATP y ser secundariamente utilizados. Esta es la parte introductoria de la respiración celular. Vamos a dejar este video aquí y vamos a proseguir con otros temas que son también de especial importancia.